Vaya jóvenes, tengan cada uno de ustedes muy buenos días. Hoy es 3 de marzo del año 2021 y vamos a empezar pues la clase número 3 por videoconferencia, ¿verdad? Y pues gracias a Dios están conectados bastantes y muchas gracias y un gusto pues poder saludarles y gracias por siempre atender al llamado de lo que son las clases en vivo. Agradecerles de antemano a la sección A y a la sección B por la asistencia a este momento, pues sí es algo sumamente importante que podamos tener para pues avanzar en lo que son nuestros conocimientos. El día de hoy pues vamos a empezar con lo que es la clase que se llama pues movimiento parabólico. Prácticamente es una continuación del movimiento, de los tipos de movimiento que existen y pues prácticamente es comprender el tipo o la dinámica prácticamente de lo que son los movimientos. El movimiento pues parabólico pues prácticamente es un movimiento que se llama o que se denomina un movimiento en dos dimensiones y pues prácticamente podríamos mencionar o podríamos explicar que es uno de los tipos de movimiento que la dinámica de él pues prácticamente viene siendo eh, como el tiro vertical y lo que es la caída libre. Y pues prácticamente podríamos establecer que es o son las mismas condiciones que el tiro vertical y la caída libre, ¿verdad? Entonces estamos en este momento pues abriendo ya el archivo y damos inicio a lo que es la clase del día de hoy. El movimiento parabólico pues tiene prácticamente la misma función de lo que es el tiro vertical y de lo que es la caída libre. Pues podríamos prácticamente mencionar, pues digámoslo así, que así como el tiro vertical, les mencionaba la clase anterior, que si usted lo lanzaba hacia arriba con una pues velocidad inicial de 20 metros por segundo, pues tendríamos prácticamente que va a subir en ese momento y pues prácticamente con la misma velocidad bajaría en este caso lo que es, o sea que eso es exactamente lo mismo. Alcanza la altura máxima y cuando alcanza lo que es la altura máxima, pues prácticamente vemos que la velocidad en la altura es prácticamente igual a cero, ¿verdad? Cuando alcanza lo que es la altura máxima. Entonces por ahí pues como que hay que tomar en cuenta esa condición. Les decía y les mencionaba pues prácticamente que es un movimiento en dos dimensiones, ¿verdad? Ese movimiento en dos dimensiones pues nos hace sentir de que el objeto va lo que es subiendo y al mismo tiempo va, digamos así, que hacia adelante. Se siente esa como sensación de que el objeto va para arriba, pero también el objeto va lo que es adelantando, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque se establece y se toma en cuenta como un objeto en dos dimensiones, que se va moviendo lo que es en dos dimensiones. Entonces, por ahí, pues, establecer esa indicación. Al final, pues, cargó esto y ahí aparece lo que es la agenda que ustedes habían estado, pues me imagino que a estas alturas teoría ya debe de estar copiada y pues prácticamente solo esperar la explicación para lo que son los ejercicios que vamos a hacer. Establecer pues que las ecuaciones son las mismas, solamente que ahora hay que establecer que las ecuaciones deben de ser como muy cuidadosas de ponerlas sobre el eje X y ponerlas sobre el eje Y.
Prácticamente el movimiento parabólico es un movimiento que existe más que cualquier otro movimiento. A cada momento, pues, que se establece lo que es el movimiento, pues va a estar, digamos, existiendo este tipo de movimiento. Y al decirles así, pues prácticamente podríamos ver los ejemplos que aparecen en pantalla. Y pues podríamos decir que cuando usted juega fútbol, por ejemplo, y pues prácticamente tira el balón, como en la imagen número 1, esa que estamos marcando, se genera pues un movimiento parabólico de la pelota hacia el arco. También cuando usted lanza una piedra, podríamos establecer que también adquiere lo que es un movimiento parabólico, y también cuando usted le pega a una pelotita de golf, describe un movimiento parabólico. Ahí están algunos ejemplos. Si hay ejemplos cotidianos de movimientos, pues en este caso serían los ejemplos cotidianos del movimiento parabólico. Dice que se llama movimiento parabólico al realizado por un objeto cuya trayectoria describe una parábola. Se corresponde con la trayectoria ideal de un proyectil que se mueve en un medio que no ofrece resistencia al avance y que está sujeta a un campo gravitatorio uniforme. El lanzamiento del proyectil se realiza con una velocidad inicial, con un ángulo teta inicial con respecto a la horizontal. Vaya viendo en este caso que en el movimiento parabólico es esta forma, es una parábola, muy vista en lo que es la matemática, y acá pues también establecida como algo que es importante. Cuando usted lanza algo en el movimiento parabólico, el movimiento parabólico generará una velocidad inicial que sería pues prácticamente la que estoy señalando acá. No sé si alcanzan a ver acá. Tenemos un vector velocidad inicial que es diagonal, digámoslo así, no está ni sobre el eje X ni sobre el eje Y, sino que está en un virtual eje Z, para lo cual necesitaríamos pues tomar en cuenta que para la velocidad inicial tenemos que conocer su componente en X y su componente en Y, por lo que aquí ven que al inicio tenemos una flecha o un vector velocidad sobre el eje X, y ese pues sería velocidad inicial por coseno de teta. Prácticamente si conocemos la velocidad inicial, que es la del vector, y el coseno del ángulo que está entre el eje X y el vector velocidad inicial, tendríamos lo que es ya para encontrar la velocidad inicial en el eje X. Y también pues para encontrar la velocidad inicial en el eje Y, el que estoy señalando prácticamente ahí, ¿verdad? Tendríamos lo que es conocer la velocidad inicial y eso multiplicarlo por el seno del ángulo que está entre el eje X y el vector. Y ahí pues encontraríamos tanto lo que es la velocidad inicial en Y, ¿verdad? Entonces tendríamos la velocidad inicial en X y la velocidad inicial en Y. Prácticamente en el movimiento parabólico son esas dos velocidades las que nos sirven, ¿verdad? La velocidad proyectada en el eje X y la velocidad proyectada en el eje Y, no en sí la velocidad sobre ese eje virtual que estaríamos el eje Z. Entonces vaya viendo la pelotita, la trayectoria de la pelotita al final, cómo va subiendo y llega hasta la altura máxima, que prácticamente la altura máxima es a la mitad del recorrido. Luego empieza a descender hasta caer a una distancia que le vamos a llamar R, y pues que por ahí está la ecuación. Note usted que la velocidad inicial en Y, a medida que va subiendo, vean el vector el vector velocidad inicial en Y, vean este otro, ven que a medida que la pelotita va subiendo, prácticamente la flecha va disminuyendo. Eso quiere decir de que el vector inicial en Y va perdiendo velocidad, y eso significa este vector que se dibuja más pequeño hasta que llega a lo más alto. En este punto ven que no hay un vector hacia arriba, es porque no hay velocidad en Y.
prácticamente ha perdido la velocidad en Y, y eso le permite a la pelotita prácticamente no subir más, ¿verdad? Sino que empezar en un descenso hacia abajo, siempre en ambos ejes. Vaya viendo de que a medida que la pelotita va bajando, el vector ya no va hacia arriba, sino que el vector lleva hacia abajo, y a medida que este va cayendo, el vector pues va aumentando su tamaño, lo que indica que va aumentando su valor, y pues al final, cuando está en el mismo punto, a la misma altura inicial, el vector velocidad en Y va a tener el mismo largo, quiere decir que va a tener el mismo valor con el que fue lanzado. Otra cosa que debo de mencionarles es de que la velocidad en X, si usted ve el vector velocidad en X, el que está sobre el eje X, en ningún momento aumenta ni disminuye la velocidad, lo que implica o lo que significa prácticamente que la velocidad inicial en X es prácticamente un valor constante. O sea, si inició con 40 metros por segundo, la velocidad inicial, 40 metros por segundo va a permanecer durante todo el trayecto en lo que dure el cuerpo en el aire. Entonces, ese va a ser exactamente la misma velocidad con la que toque el suelo más adelante, después de que se haya lanzado. Entonces vamos a establecer que la que va a cambiar prácticamente es la velocidad en Y, que va a ir primeramente hacia arriba, a medida que va subiendo, va disminuyendo la velocidad, llega a perder toda la velocidad Y, es cuando alcanza la altura máxima, y luego pues desciende y empieza el vector a cambiar de sentido, o sea, hacia abajo, y al final pues llegamos a la misma que la semana anterior, diciendo de que todo cuerpo sube con una velocidad y baja con esa misma velocidad. Sin embargo, la velocidad en X pues es constante. Eso es lo que habría que tomar en cuenta con respecto a eso. Acá pues hay que tomar en cuenta también todas las ecuaciones. Trato y me tardo bastante de especificar cada una de las ecuaciones. Si usted vio la agenda o la guía del MINED, pues la guía les daba una ecuación. Sin embargo, pues yo les puse las dos ecuaciones por cada uno para que pues podamos tomar en cuenta en ese momento esa condición. Y pues ahí tenemos lo que es la ecuación 1. Ahí trato también de ponerles en el caso de la ecuación, pues prácticamente la ecuación 1 para que podamos tomar en cuenta eso. Y aquí tenemos la ecuación del desplazamiento horizontal. Prácticamente la X nos va a servir para conocer a qué distancia se encuentra del punto inicial sobre el eje X cuando tengamos la velocidad inicial y un tiempo cualquiera. En este caso tendríamos velocidad inicial por X, velocidad inicial en X por el tiempo. Son dos magnitudes. Sin embargo, dice, puede expresarse así. Podemos expresar el desplazamiento horizontal como velocidad inicial por coseno de teta por el tiempo. ¿Qué hemos hecho? Velocidad inicial en X es esta que teníamos aquí prácticamente en la ecuación de la parábola, que es velocidad inicial por coseno de teta. Quiere decir que podemos usar prácticamente cualquiera de las dos, nomás pues tengamos los valores de los datos de acuerdo a lo que nos haya pedido el ejercicio. Entonces, por ahí como que hay que tomar en cuenta eso. Otro de los movimientos que se pueden tomar en cuenta es prácticamente el movimiento horizontal o lanzamiento horizontal que usted ve pues prácticamente en la figura. Hay varios ejemplos de lanzamiento horizontal, como sería lo que estamos viendo ahí, que es cuando alguien agarra una pelotita y desde ese punto pues lo que hace es lanzarla, y pues prácticamente cuando se da esa situación el cuerpo pues cae de esa manera. Y acá pues también tenemos el análisis de lo que es la imagen del lanzamiento horizontal. O sea que prácticamente el lanzamiento horizontal viene siendo como, digámoslo así, como la mitad del lanzamiento parabólico, la mitad. Parte de donde hay velocidad en Y0 y recorre la mitad del camino. Hay ejemplos como cuando un esquiador, el ejemplo de la clase, el ejercicio,
y pues prácticamente, ¿qué podemos decir? Igual, ¿vea? La velocidad en Y, en el punto de lanzamiento cabal aquí donde está el vector rojo, no hay velocidad en Y, es cero. Y la velocidad en X ya es el vector rojo. Pero vea que la velocidad en X en toda la trayectoria pues es exactamente lo mismo, igual es constante, no varía, pero sí prácticamente varía lo que es la velocidad en Y, que en un principio era cero y pues que al final a medida que el cuerpo va cayendo, va ganando lo que es una velocidad en Y, que en cada segundo que va descendiendo pues alcanza mayores valores, hasta que pues este topa a lo que es el suelo. Alcance le vamos a llamar a la distancia desde línea recta que está por debajo del punto de lanzamiento, aquí lo estoy señalando, hasta donde cae prácticamente la piedra, el esquiador o la pelotita o lo que sea, y se puede encontrar con esta ecuación, con la ecuación 1, velocidad inicial en X. Si conozco la velocidad inicial en X y conozco el tiempo que se tardó de aquí hasta que cae al suelo, puedo saber cuánto es el alcance que dio este cuerpo. También aquí a veces vamos a trabajar lo que es la altura, porque también este sería un valor importante que debemos de tener, que es la altura a la que se encontraba el cuerpo antes de ser lanzado. Eso sería con respecto al lanzamiento horizontal. Con respecto al movimiento vertical, prácticamente viene siendo lo que es el movimiento parabólico. Tenemos lo que son las ecuaciones. Acá pues nada más es de saber usar la ecuación y en el ejercicio pues tratar de pues comprender cada uno de ellos. Y al final pues decimos que el movimiento vertical corresponde a un tiro vertical hacia arriba que se efectúa con una velocidad inicial de velocidad inicial en Y igual a velocidad inicial por seno de teta. Esto pues es prácticamente lo que veíamos en esta imagen. Vea lo que veíamos en esta imagen, exactamente este punto de acá, ¿verdad? El vector en Y, que es prácticamente el que estamos trabajando en este caso. Para tener la velocidad final en Y, pues voy a necesitar la velocidad inicial en Y más la gravedad por tiempo. Pero esta la ecuación es para encontrar la velocidad final, ahí les he tratado de detallar. Sin embargo, puedo usarla como velocidad en Y igual a velocidad inicial por seno de teta más gravedad por tiempo. Lo único que hacemos es sustituir velocidad inicial en Y por lo que vale velocidad inicial en Y, que sería velocidad inicial por seno de teta. Y entonces cualquiera de las dos puedo usar. Si en este caso ya tengo la velocidad inicial en Y, pues ocupo esta ecuación. Y si no tengo la velocidad inicial en Y, solamente tengo la velocidad inicial, que sería como la diagonal, y conozco el ángulo de esa velocidad, de ese vector, pues puedo ocupar su contraparte ya de la ecuación, que es exactamente para encontrar lo mismo. Así pasa con la ecuación 3, que es para encontrar el desplazamiento vertical, o sea, una altura o una caída, digámoslo así, o para encontrar una posición a los tantos segundos. Entonces, exactamente lo mismo. Y va a ser igual a la velocidad inicial en Y por T, más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Es igual a las ecuaciones de la semana anterior. Pero también puedo sustituir la velocidad inicial en Y, que sería esta que estoy señalando acá, la puedo sustituir prácticamente por lo que vale la velocidad inicial en Y, que sería velocidad inicial por el seno del ángulo por T, que ahí está en la ecuación, más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Tomar en cuenta que la suma por jerarquización de los símbolos es lo último que se realiza. Lo mismo sucede con la ecuación número 4. La velocidad en X va a ser igual a la velocidad inicial en X. O sea, si usted tiene la velocidad inicial en X, la que se da al principio, como ya dijimos que esa velocidad es prácticamente toda la trayectoria, la velocidad inicial en X va a ser exactamente la velocidad en X porque no va a variar. Pero también la velocidad inicial en X puede ser la velocidad inicial por el seno del ángulo, que sería pues lo que tenemos ya prácticamente en la primera ecuación. Lo mismo pasa con la ecuación 5 para encontrar la velocidad y cuando no tenemos el factor tiempo en ese caso. Siempre les pongo aquí sin tiempo, quiere decir que la ecuación esta la podemos utilizar cuando no tengamos un tiempo de vuelo, digámoslo así, y pues podamos trabajar prácticamente la misma ecuación.
Dice acá que hay que recordar que la aceleración de la gravedad tiene un valor negativo de menos 9.8 metros sobre segundo cuadrado, debido a que siempre apunta en dirección horizontal, perdón, en dirección contraria al sentido positivo del sistema de referencia. En las actividades de la clase esta hay algunos ejercicios donde les aparece la velocidad en pies o las distancias en pies. No recuerdo si le agregué la gravedad, pero si no, pues anótenla. La gravedad en el sistema inglés es de 32 pies sobre segundo al cuadrado, ¿verdad? Anótenlo por ahí porque van a encontrar más de algún ejercicio en las actividades donde pues prácticamente van a tener que usar la gravedad en pies sobre segundo al cuadrado según el sistema inglés. Si la velocidad está en pies es porque está en el sistema inglés, entonces la gravedad varía de 9.8, cambia, pues no es que varíe, sino que el valor de la unidad cambia a 32 pies sobre segundo al cuadrado. En la figura 2 se puede observar que la componente vertical de la velocidad en el movimiento parabólico va disminuyendo conforme el cuerpo está subiendo en la trayectoria hasta que se anula en el punto más alto, donde solo existe la componente horizontal de la velocidad. Estamos hablando prácticamente de esta que es la figura 2, ¿verdad? Explica prácticamente eso. Las demás ecuaciones pues prácticamente son ecuaciones que ya están detalladas. Vea, la guía del MINED se las ponía y yo le pongo su contraparte para que podamos tener ambas y que no nos cueste de ninguna manera. Para la altura máxima de la trayectoria sucede que la velocidad en Y va a ser igual a cero. Quiere decir de que cuando un cuerpo va subiendo, la velocidad va disminuyendo hasta que la velocidad en Y queda reducida a cero y es cuando alcanza lo que es la altura máxima. Y entonces sería la altura máxima, la vamos a representar con y máxima va a ser igual a la velocidad inicial en Y al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. También puede usar como en lugar de velocidad inicial en Y, lo que vale velocidad inicial en y podría usar velocidad inicial por el seno de teta al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Este al cuadrado queda más arribita. En el editor que tengo no he encontrado el superíndice, entonces lo dejo así, pero es al cuadrado. Sería la ecuación 6. El tiempo de subida se va a representar como TS, el tiempo que toma el objeto poder llegar al punto más alto, que sucede cuando B, Y es igual en 0 en la ecuación 2. Digamos, si un cuerpo se tarda en subir, lo mismo que el tiro vertical y caída libre. Si el cuerpo se tarda, ¿qué? 10 segundos en subir, pues eso va a ser el tiempo de subida y va a bajar en los mismos 10 segundos. Por lo que el tiempo de vuelo se le va a llamar al tiempo de ida y al tiempo de venida. Lo que se tardó en subir, pues es prácticamente lo que se tardó en bajar y dice se define por el tiempo que tarda en recorrer toda la trayectoria. Dado que una parábola, como la mostrada en la figura 1, el tiempo que tarda el objeto en subir es igual al tiempo que tarda en caer, la misma distancia, es decir, el tiempo de vuelo es 2 veces el tiempo de subida y ahí estaría pues prácticamente el tiempo de vuelo es 2 veces la velocidad inicial entre la gravedad o 2 veces la velocidad inicial por el seno de teta entre la gravedad. Y para terminar, pues tenemos el alcance máximo. Este alcance máximo lo vamos a utilizar para el movimiento parabólico, que sería establecido con la letra R. Y pues tendríamos que es la velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo. Eso entre lo que es la gravedad. Si bien es cierto, tenemos 2 ejemplos, pero en estos ejemplos pues se ve pues prácticamente todo, o se ocupan prácticamente muchas de las ecuaciones que ahí aparecen. Entonces pues prácticamente vamos a explicar las 2 ejercicios y pues vamos a hacer alguno por ahí de los de actividades para que podamos ver de que prácticamente se pueden utilizar las ecuaciones y todo eso para que podamos resolver lo que es los ejercicios. Entonces, pues prácticamente ahí tenemos en la imagen un ejemplo de lo que es un lanzamiento horizontal.
En el primer caso, pues establecemos un ejemplo con el lanzamiento horizontal y en el segundo caso, pues establecemos un ejemplo que sería pues prácticamente un lanzamiento pues parabólico por ahí. Vamos a empezar ya con lo que es la elaboración de los ejercicios y pues vamos a colocar el dispositivo. Voy a dejar de compartir y pues prácticamente vamos a establecer ya los ejercicios. Voy a dejar de compartir y pues esperaría que eso lo tengan por ahí para que vayamos viendo el ejemplo y todo eso. Me avisas si se ve bien. Sí, profe. ¿Se ve toda la pizarra? Sí, profe. Vaya, gracias. Ahí ya la amplié, pero no sé si se ve bien. Por ahí. Vaya, vamos a prácticamente empezar con lo que es el ejemplo número 1. El ejemplo pues número 1 nos dice: un esquiador inicia un salto horizontal con una velocidad inicial de 25 metros sobre segundo, tal como se muestra en la figura. Pues prácticamente la figura aparece ahí, ustedes la tienen, lo veíamos antes de dejar de compartir la pantalla y pues prácticamente es un ejercicio de lanzamiento horizontal. Entonces vamos a empezar por colocar lo que es los datos. El ejercicio número 1, vamos a trabajar lo que son los datos. Dice: un esquiador inicia un salto horizontal con una velocidad inicial de 25 metros sobre segundo. Vamos a establecer que la velocidad inicial es 25 metros sobre segundo, tal como se muestra en la figura que ya tiene. La altura inicial al final de la rampa es de 80 metros. Quiere decir de que Y va a convertirse en la altura inicial, o sea, es la altura desde la rampa hasta el suelo, digámoslo así. Dice arriba del punto de contacto con el suelo y les preguntan en el literal A cuánto tiempo permanece en el aire el esquiador. Les preguntan qué tan lejos viajó, sería X, ¿verdad? Prácticamente el alcance. Y les pregunta cuáles son las componentes horizontal y vertical de la velocidad final. Sería pues prácticamente que establezcamos Profe, a mí se desenfocó la cámara. la velocidad en X, de verdad, pero está, los demás Se ve borroso. se ve borroso. Sí, profe. Borroso, profe. Sí, profe. Por el momento. Yo veo bien en mi lente, pero no sé. Vean ahora. Sí, se ve bien, profe. Hoy se va, profe. ¿Se ve sí, bien? profe. Va, espérenme. ¿Me avisan? Ya. ¿Y se ve, bien. profe? Vale, entonces sería prácticamente la velocidad en X y lo que nos piden pues prácticamente sería la velocidad en el eje Y. O sea que el mismo ejercicio les pide varias prácticamente situaciones en ese caso. Vamos a hacer esto aquí para que nos quede despacio
y decimos, para encontrar el tiempo, si bien es cierto, no hay una ecuación, pues quise ponerles esta para que usted tenga una ecuación más para poder encontrar el tiempo en algún momento, el tiempo de vuelo, que no serían las dos de ahí abajo, porque las dos de ahí abajo son para el movimiento parabólico en sí, y este es para lo que es el lanzamiento horizontal. Entonces, empezaríamos pues prácticamente por tener la ecuación de la posición, que sería la ecuación número 3, que sería la velocidad inicial en Y por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y de aquí pues vamos a despejar lo que es T, que es lo que queremos. Acá hay que tomar en cuenta una situación. La velocidad inicial en Y, en ese punto, lo explicaba en la teoría, cuando un cuerpo es lanzado en lanzamiento horizontal, no hay velocidad en el eje Y en ese punto, por lo que no hay velocidad inicial, por lo que esta parte de la velocidad inicial en Y, cero por el tiempo, nos da cero, por lo que al final la ecuación se reduce nada más a un medio por la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y si usted se recuerda, ya teníamos una ecuación de esta, donde el 2 que está dividiendo va a pasar a multiplicar con y la gravedad que está multiplicando pues va a pasar a dividir. Entonces nos quedaría este para acá, sería 2 en Y, la gravedad multiplicaba, pasa a dividir, y eso sería igual prácticamente al tiempo al cuadrado. Sin embargo, yo quiero tiempo, por lo que le aplicamos radicales a ambos lados y pues prácticamente se elimina el cuadrado con el tiempo y nos queda al final la ecuación que veían ahí, que era tiempo es igual a la raíz de 2 veces Y sobre G. Y esa pues era prácticamente la ecuación que íbamos a utilizar para encontrar lo que es el tiempo. Prácticamente esta la van a tener siempre. Esta primera vez solo se hace para efectos de encontrar una ecuación, pero se puede ocupar pues siempre esa ecuación. Al final pues lo que hacemos es sustituir, tiempo va a ser igual a 2 veces Y, sería 2, recuérdense, Y está por debajo del desplazamiento, acordémonos de la caída libre. Si el desplazamiento está por debajo, va a ser negativo, y si está por encima, va a ser positivo, por lo que Y, que era 80, prácticamente va a ser menos 80 metros. Recuerden este momento, ¿verdad? El hecho de que está por debajo del lanzamiento, por eso es negativo. Acá pues es importante manejar lo que son los signos en ese caso, entre prácticamente entre lo que es la gravedad. La gravedad, pues ya dijimos que va a ser negativa, serían menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Para los que no tienen calculadora, de una vez multiplica 2 por menos 80, sería menos 160 metros, y eso pues entre menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y pues prácticamente tendríamos lo que es la ecuación, la magnitud del tiempo de vuelo. Entonces vamos a dividir. Aquí está, sería menos 160 entre menos 9.8. Y eso pues nos va a dar prácticamente un valor de 16.32. Le aplicamos raíz cuadrada y nos va a dar pues prácticamente el valor de 4.04. Ahí está, 4.04. Por lo que el tiempo en este primer punto, el tiempo de vuelo es de 4.04 segundos. Al final el metro se va a ir con el metro y el cuadrado del segundo se va a ir cuando se saque la raíz cuadrada, por lo que nos queda prácticamente segundo en ese caso, ¿verdad? Ahí pues estaríamos haber encontrado lo que es el tiempo, ¿verdad? El esquiador pues lo que hace es que vuela por 4 segundos hasta que éste toca lo que es el suelo, ¿verdad? En ese caso pues tendríamos ya lo que es la primera forma o la primera
solución del literal A. Vamos a borrar y vamos a seguir pues prácticamente con el literal B. El literal B nos dice que encontremos el alcance, o sea, a qué distancia llegó pues prácticamente el esquiador. Para B, pues ya dijimos que para el alcance vamos a ocupar la ecuación 1, que es alcance es igual a la velocidad inicial en X, que sería la que teníamos, y eso multiplicado por el tiempo. Entonces, en ese caso, pues tendríamos el alcance en el lanzamiento horizontal con esa ecuación. Entonces, el alcance sería la velocidad inicial en X, que serían 25 metros sobre segundo, y eso multiplicado por el tiempo que acabamos de encontrar, que era 4.04 segundos. Al final, el alcance, o sea, a qué distancia cayó, pues prácticamente se encuentra con esa forma, que sería 25 multiplicado por 4.04, y al final pues nos da que el alcance es de 101. Prácticamente es 101, y al final vean, se elimina este segundo con este de acá, y lo que tenemos es que el alcance es 101 metros. En ese caso nos pide, para terminar el ejercicio, nos pide encontrar las componentes de la velocidad final en X y en Y. O sea, nos pide la velocidad en X y la velocidad en Y. Para la velocidad en X, vamos a ocupar la ecuación 4. Ahí está. La ecuación 4 es velocidad en X, eso va a ser igual a la velocidad inicial en X. Solo es eso. Pero como la velocidad inicial es 25, quiere decir que la velocidad en X es también de 25 metros sobre segundo. Sería prácticamente la velocidad en X, la misma velocidad inicial en X. Quiere decir de que es constante. Lo mencionaba yo al inicio, ¿verdad? Que las velocidades en X, tanto para el movimiento parabólico como para el lanzamiento horizontal, pues son exactamente las mismas velocidades. O sea, no varía, no cambia, es constante en todo el trayecto. Por lo que la velocidad en X, pues es exactamente igual a la velocidad inicial en X, y ahí estaría solucionado ya la velocidad en X, que sería la primera parte del literal C. Y para terminar, pues nos pide la velocidad en Y. La velocidad en Y, para encontrar la velocidad en Y, vamos a ocupar la ecuación número 2, que es velocidad inicial en Y más gravedad por tiempo. Pero como resulta que la velocidad inicial en Y es 0, porque en el punto donde empieza a despegarse lo que es el esquiador, no hay velocidad hacia abajo, solo en X. Entonces se elimina la velocidad inicial en Y, por lo que la velocidad en Y nada más va a ser igual a la gravedad por el tiempo. Entonces nada más ocupamos la velocidad en Y, que sería la gravedad. Recordémonos que va a ser negativa, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo que duró de vuelo, que sería pues prácticamente 4.04 segundos. Y al final pues vamos a tener lo que es la velocidad en Y, que sería prácticamente menos 9.8 multiplicado por 4.04. Y ahí pues tendríamos que es menos 35, menos 39.59, menos 39.6 aparece en la guía, pues aproximamos. Al final, menos 39.6, eliminamos los segundos con el cuadrado y nos va a quedar metros sobre segundos. El signo menos nos indica que la velocidad en Y va hacia abajo, y pues es exactamente así como se debe establecer. Vaya, ¿qué aprendimos del ejercicio 1? El ejemplo 1, aunque está bastante bien desarrollado en la agenda, cuesta dejarlos así, pero pues ese es el trabajo de nosotros. ¿Qué aprendimos? Primeramente, a darnos cuenta que la velocidad en Y es 0,
en un lanzamiento horizontal, siempre que tenemos prácticamente un alcance, que es cuando encontramos el tiempo de vuelo. También sabemos o nos dimos cuenta mejor que la velocidad en X va a ser igual a la velocidad inicial en X, y en cualquier punto del trayecto va a ser la misma velocidad. Y también pues nos dimos cuenta que en la velocidad en Y siempre va a ir hacia abajo, por lo que el dato o el valor de la respuesta pues va a ser negativo. Le pusimos la flecha hacia abajo, que nos indica pues prácticamente que está la velocidad en Y, que es un vector, dirigida hacia abajo. Por ahí estaría pues prácticamente los ejemplos. Acá está de que usted prácticamente no pierda el horizonte en el aspecto de que se desubique con la X y con la Y. Hay que tener bien claro cuando hablamos de X y cuando hablamos de Y. Esa es la única dificultad en el parabólico, puesto que pues el movimiento es en dos dimensiones, o sea, hay proyección en X y hay proyección en Y a veces es como hacer el doble, porque prácticamente si uno quiere la posición, queremos la posición en X y la posición en Y. Si hay alguna pregunta, pues la pueden hacer. Si no, pues seguimos avanzando con respecto al ejemplo número 2. Bueno, borro y hacemos prácticamente el ejemplo número 2, que solamente son dos ejemplos, pero que pues prácticamente llevan todo lo que debemos de saber de el ejercicio. Vaya, el ejemplo número 2 ya pusimos uno usando el lanzamiento horizontal y el otro pues el movimiento de proyectiles o el movimiento de lo que es la parábola. Vaya, dice el ejemplo 2. Dice, se dispara un proyectil con una velocidad inicial de 80 metros sobre segundo. El proyectil se dispara y va en esta posición. Velocidad inicial 80 metros sobre segundo. Ojo, no va en el eje X ni va en el eje Y, va en esa posición. Por eso puse la flechita. El ángulo de esta flechita, que le vamos a decir teta, es de 30 grados. Y dice por encima de la horizontal, o sea, del eje X hacia arriba. Entonces, viene siendo prácticamente este ángulo. Miren, este ángulo que estoy poniendo aquí con rojo, que es de 30 grados. En ese caso, por encima de la horizontal. Entonces nos pide primeramente encontrar la posición y velocidad a los 6 segundos de haber sido lanzado. La situación en este caso es prácticamente encontrar la posición, en este caso, para la posición, y aquí viene siendo lo que les decía, la velocidad, perdón, la posición en X y la posición en Y. Como les digo, es un ejercicio donde prácticamente vamos a tener que sacar, en el caso, los dos valores, tanto el valor en X y el valor en Y. Me estoy dando cuenta, y esto va a ser como importante, que la velocidad no la sacamos en ese punto, fíjense. Y entonces la vamos a sacar hoy en el ejemplo, porque la A dice su posición y la velocidad a los 6 segundos. En la guía solamente hoy estoy viendo, puse nada más la posición, más no puse lo que es las velocidades. Entonces las vamos a agregar de una vez. Nos pide también el tiempo de subida para la B, el tiempo de subida que se representa con TS. Nos pide también la altura máxima, que va a ser Y max. Y nos pide pues prácticamente el alcance máximo horizontal, que sería pues en este caso
R, o sea, le pide los datos, pues prácticamente de todas las ecuaciones. Para A, vamos a encontrar X. X sería igual a la velocidad inicial por X por el tiempo. Pero como nos han dado prácticamente el ángulo y la velocidad inicial, vamos a ocupar la ecuación 1, pero la que lleva el ángulo. Ahí está, por eso decía que ahora vamos a tener prácticamente la velocidad inicial por el coseno del ángulo y eso va a ser multiplicado por el tiempo que nos está diciendo que es 6 segundos. Por aquí lo podemos poner el tiempo igual 6 segundos. Prácticamente son 6 segundos. Entonces al final decimos X va a ser igual de una vez velocidad inicial, que sería 80 metros sobre segundo, por el coseno de 30 grados y lo que me dé por 6 segundos. Y ahí pues tendríamos ya a qué posición en el eje X, o sea, qué tan lejos está a los 6 segundos en el eje X. Entonces al final vamos a poner 80 por el coseno, tiene que estar con la letra D, la calculadora, vea, con DEC de gradianes, por el coseno de 30 igual por 6 segundos, que sería lo que lleva de vuelo. Entonces prácticamente estaríamos hablando de 415.7 metros, o sea, 415.69 y se aproxima a 7. Entonces al final, en el eje X, o sea, en esta posición de aquí para allá, estamos hablando de 415.7. Eliminamos el segundo del tiempo con el segundo de la velocidad y nos queda metros. Esa sería la posición en el eje X. Pero como les decía, es un movimiento parabólico. Tenemos que ocupar pues prácticamente, si nos piden la posición, hay que encontrar la posición en ambos, en X y la posición en Y. Entonces, para Y vamos a ocupar pues prácticamente la ecuación número 3, pero la que lleva ángulo, porque nos han dado el ángulo. Entonces sería velocidad inicial por el seno del ángulo por tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. En este caso, sí estaríamos hablando de que vamos a utilizar toda la ecuación porque tenemos velocidad inicial en Y, que sería velocidad inicial por seno del ángulo. Entonces Y viene siendo igual a la velocidad inicial, que sería 80 metros sobre segundo por el seno del ángulo, que sería el seno de 30, eso por el tiempo, que serían 6 segundos, y eso más un medio de la gravedad, que sería menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo al cuadrado, que serían de una vez 36 segundos al cuadrado, que sería prácticamente el 6 al cuadrado. Hacemos Y, entonces lo que está antes del signo más, y tendríamos pues 80 por el seno de 30. Eso va a ser igual por 6. O sea que tendríamos prácticamente un valor de 240 antes del signo más. Y eso sería metros, porque al final el segundo del tiempo se va con el segundo de la velocidad, y eso sería metros. La velocidad inicial se va a poner positiva, va hacia arriba, más lo que me dé de un medio por menos 9, un medio por menos 9.8 por 36, que ya es al cuadrado. Nos daría menos 176.4. Siempre ocupamos la gravedad pues negativa, menos 176.4, y aquí pues elevamos el cuadrado del segundo de la gravedad con el cuadrado del segundo, del 6 al cuadrado, se eliminan y me queda pues prácticamente metros. Entonces lleva a ser 240
más por menos da menos. Sería entonces menos 240 menos 176. 240, vean cómo tiene de importancia el signo, menos 176.4, menos 176.4. Y al final, el objeto a los 6 segundos está a una altura de 63.6 metros. Sería a una altura de 63.6 metros. Vean, en este caso tendríamos lo que es prácticamente la altura en ese caso, ¿verdad? Vamos a continuar pues con el tiempo, con la velocidad a los 6 segundos. En ese caso, vamos a buscar la ecuación, pues solo para que tengan una idea. La velocidad entonces en X sería que ocupemos la ecuación número 4. Y para la velocidad en Y vamos a ocupar lo que es la ecuación número 2. En este caso decimos la ecuación número 4. En este caso sería velocidad en X es igual, voy a borrar para que nos alcance y nos quede mejor. Para la velocidad en X, pues vamos a usar, decía, lo que es la ecuación número 4, la que lleve el ángulo, ahí aparece la ecuación 4. Vamos a ocupar la ecuación 4. Esto agréguenselo a la clase porque esto no está, vea, pero aquí lo vamos a hacer. Sería la velocidad inicial en X igual a la velocidad inicial por el seno de teta. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, la velocidad inicial en X va a ser igual a la velocidad inicial 80 metros sobre segundo por el seno de 30 grados. Y ahí tendríamos pues lo que es la velocidad inicial en X, que es prácticamente la velocidad en X en cualquier punto. Entonces tendríamos 80 por el seno de 30 grados. Nos daría pues prácticamente 40 metros sobre segundo. 40 metros sobre segundos tendríamos como velocidad inicial en X, pero la misma ecuación nos dice que la velocidad en X va a ser igual a la velocidad inicial en X, por lo que la velocidad en X va a ser exactamente igual a 40 metros sobre segundo. Recordándoles que la velocidad en X va a ser exactamente la misma. Y para encontrar lo que es la velocidad en Y, vamos a trabajar con la ecuación número 2, que sería velocidad en Y va a ser igual la que lleve el ángulo a la velocidad inicial por el seno del ángulo más gravedad por tiempo. La velocidad en Y sería la velocidad inicial, que serían 80 metros sobre segundo, por el seno de 30 grados, más la gravedad, que sería menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo, que serían 6 segundos, por 6 segundos. En ese caso, al final, pues hacemos primeramente lo que está antes del signo, que sería 80 por el seno de 30. Entonces sería 80 por el seno de 30 grados, nos daría 40 metros sobre segundo, más la gravedad por el tiempo, menos 9.8 por 6 segundos. Nos daría menos 58.8 más menos 58.8 metros sobre segundo, porque el cuadrado se va con la S del tiempo. Entonces estaríamos hablando de 40 más menos 58.8, más por menos da menos, por lo que sería 40
menos 58.8. O sea que estamos hablando de menos 18.8. La velocidad en Y es igual a menos 18.8 metros sobre segundo, que nos indica prácticamente el que sea negativo, que la velocidad es para abajo. Quiere decir que en el movimiento parabólico, más o menos en esta posición, el cuerpo ya viene bajando. Quiere decir que a los 6 segundos ya alcanzó la altura máxima y el cuerpo, digamos, ya viene más o menos por este punto, ya viene más o menos descendiendo. Si nos hubiese dado positivo, entonces el cuerpo podía haber estado en cualquier punto de la subida, pero como en este caso da negativo, ya va en cualquier punto en la bajada, ¿verdad? Entonces sería eso como la interpretación que se le puede dar a este tipo de acontecimiento. Eso sería con respecto al literal A. Capturen la pantalla, por favor, porque esto sí no lo tienen en la guía, ¿verdad? Entonces captúrenla para que agreguen eso al literal A. Porque le faltó a eso. Vale. Voy a borrar y seguimos con el literal B, que esas ya están las ecuaciones, por eso no habría ningún problema, porque la ecuación ya está. Entonces, prácticamente solamente está de que utilicemos la ecuación. Luego nos pide, en el caso de B, nos está pidiendo el tiempo de subida. Ahí ya están establecidos la ecuación del tiempo de subida. Está el tiempo velocidad inicial en X sobre gravedad y también está la que lleva el ángulo. Entonces vamos a usar pues prácticamente la que lleva el ángulo. Entonces decíamos que el tiempo de subida va a ser igual a la velocidad inicial por el seno de teta entre la gravedad. Tiempo de subida va a ser igual a la velocidad inicial, 80 metros sobre segundo, por el seno de 30 grados, y eso entre 9.8. Ahí pues podríamos tomar en cuenta que la velocidad inicial puede ser negativo entre la gravedad para que nos dé el tiempo, pero hemos decidido trabajarlo siempre positivo según la teoría. Lean y ahí les va a aparecer que se puede utilizar la gravedad negativa para no estar usando lo que son los símbolos. Entonces decimos, tendríamos 80 por el seno de 30 y eso entre 9.8 y nos da pues un valor de 4.08 segundos. O sea, prácticamente desde en una parábola hasta aquí lleva 4 segundos. Miren, hasta el tiempo donde alcanza lo que es la altura máxima. Este punto y este es el tiempo. ¿Vea? Ahora bien, nos pide la altura máxima. La altura máxima precisamente es esta. Miren, la altura que alcanzó mayormente. Ahí está ya la ecuación ya sacada, digámoslo así, que sería la velocidad inicial por el seno de teta y eso al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Con eso usted encuentra la altura máxima. Entonces sería la velocidad inicial, que serían 80 metros sobre segundo. 80 metros sobre segundo por el seno de 30 y eso elevado al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Entonces tendríamos la altura máxima. Aquí lo podemos separar para aquellos que no tienen la calculadora. Entonces decimos 80
por el seno, vamos a poner paréntesis, 80 por el seno de 30 y eso al cuadrado. Nos va a dar 1600 en el numerador, 1600 metros sobre segundo entre 2 por 9.8, 19.6 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces decimos 1600 entre 19.6 y eso nos va a dar 81.63. Quiere decir que la altura máxima es de 81.63 metros. Y ahí pues tendríamos ya lo que es el tiempo de subida y lo que es la altura máxima en ese caso. Y para finalizar, pues vamos a encontrar lo que es el alcance máximo. ¿Qué es el alcance máximo? Ese sería pues prácticamente el tiempo, la distancia desde que salió la pelota o el proyectil y hasta donde cayó, ¿verdad? Prácticamente sería en ese caso. El alcance máximo se va a encontrar con la ecuación número 9, que es la que se representa con la letra R. Entonces, el alcance máximo prácticamente sería la velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo entre la gravedad. El alcance máximo sería entonces la velocidad inicial, que sería 80. Ya ven que con eso se saca, todas las cosas se pueden sacar solamente con esos datos. Metros sobre segundo, eso al cuadrado, por el seno de 2 veces teta, el seno de 60, 2 por 30. Y esto entre 9.8. Vaya, tendríamos entonces en este caso, decimos 80 al cuadrado igual 6400 por el seno de 60 igual, y eso entre 9.8 nos daría un valor de 565.57 metros. Eso sería el alcance máximo. 565.57. 565.57. Al final nos da metros, porque al final el 80 al cuadrado me daría metro cuadrado sobre segundo cuadrado entre el de abajo, que sería metro sobre segundo al cuadrado. Aplicamos extremos y medios y me quedaría arriba en el numerador metro cuadrado por segundo cuadrado entre segundo cuadrado por metro, que serían los medios. Al final se elimina el cuadrado y el cuadrado con la m y me quedan únicamente metros. El alcance horizontal pues prácticamente sería miren, esto es lo que estamos sacando. R, esto. Desde aquí, desde donde se tiró hasta donde pudo haber caído. Capturen esta pantalla porque aquí está la deducción de las unidades y aquí está pues prácticamente lo que estamos estableciendo como alcance máximo, que sería en este caso esa distancia que aparece ahí. Bueno, antes de terminar, voy a hacer unos 2 ejercicios de la actividades, pues procuré de que todos los ejercicios estuvieran ahí con la respuesta para que no haya ningún tipo de problema a la hora de pues resolver los ejercicios, ¿verdad? No tendríamos ningún tipo de dificultad. Vaya, voy a borrar todo el ejercicio y vamos a hacer unos 2 de la actividad. Vale. Vamos a hacer
Entonces vamos a hacer lo que es el ejercicio número 4. Vamos a hacer el ejercicio número 4 de actividades. Dice ahí, en una explotación maderera, los troncos se descargan horizontalmente a 15 metros sobre segundo. Entonces hay aquí una mesita, digamos, y aquí van los troncos. Y lo que están haciendo es descargándose, así, ¿verdad? En esta posición. Algo así, se descargan así. Entonces dice horizontalmente a 15 metros sobre segundo. Eso sería una velocidad inicial en X de 15 metros sobre segundo. Por medio de un conducto engrasado que se encuentra a 20 metros. 20 metros por encima de un estanque para contener madera. ¿Qué distancia recorren horizontalmente los troncos? Les está preguntando esto. ¿Qué tenemos entonces en este caso? Tenemos la velocidad inicial en X. Tenemos esta altura. Y nos está pidiendo este alcance. Entonces, para encontrar lo que es el alcance, como es movimiento horizontal, pues vamos a ocupar lo que es prácticamente X igual a la velocidad inicial en X por el tiempo. Sin embargo, no tenemos el tiempo, pero en el ejemplo 1 ya tenemos una ecuación para encontrar el tiempo de una vez, que sería el tiempo es igual a la raíz de 2y sobre g. De una vez ya no tiene que hacer todo el proceso. Entonces decimos tiempo va a ser igual a 2 por, como está por debajo, el 20, 2 por menos 20 metros, y eso entre menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y eso pues nos va a dar un valor de 2 por menos 20 menos 40 entre menos 9.8. Nos da 4.08 segundos. Nos da 4.08 segundos. Entonces ya tenemos prácticamente el valor del tiempo. Entonces decimos que X va a ser igual a la velocidad inicial en X, que sería 15 metros sobre segundo, multiplicado por el tiempo, que es de 4.08 segundos. Entonces ya tendría yo el alcance, en ese caso el alcance horizontal, o sea, a cuánto caen los troncos, que sería 15 multiplicado por 4.08. Y eso nos da pues el valor de 61.2 metros. La respuesta nos daba 30.3, pero ese es el valor, 61.2. Permítame, 2 por 20, no, me falta algo, entre 9.8 2 por menos 20 entre menos 9.8. Lo que faltó en este caso es la raíz del tiempo, que sería 2.02. Vean, 2 por menos 20 igual menos 40 entre menos 9.8 igual. Ahí lo dejamos, 408. Raíz de eso sería 2.02. Entonces tendríamos un 2.02. Ya ven la importancia de las respuestas. 2.02. Uno se va por algún lado
y al final pues no cuadra. 2.02 segundos y al final tendríamos 15, ahí está, por 2.02. 30.3, cabalito lo que aparece ahí en el ejercicio. 30.3. Eso sería entonces 30.3 segundos se elimina y nos quedan metros. Ahí está. Pueden capturar la pantalla, agregan el dibujito. Acá pues ya ven que si uno se salta un paso no cuadra, pero la respuesta al no llegar pues uno rápidamente ve en que hay error y uno puede arreglar esa situación. Y ahí tendríamos pues prácticamente el ejercicio número 4 de lanzamiento horizontal. Espero lo hayan pues capturado. Y vamos a hacer el número 5. El 5 habla en pies, por eso vamos a trabajar la de los pies, la gravedad. Dice el ejercicio número 5. Dice, una bola de acero rueda y cae por el borde de una mesa desde 4 pies por encima del piso. Aquí está una bola de acero. Aquí está una mesa. Aquí viene la bola y hace esto. Y cae por acá. Dice, una bola de acero rueda y cae por el borde de una mesa desde 4 pies por encima. Está a 4 pies del piso. Si golpea el suelo a 5 pies de la base de la mesa, o sea, estamos hablando de esta distancia, a 5 pies de la base de la mesa, ¿cuál es la velocidad horizontal inicial? O sea, nos está pidiendo esta velocidad horizontal inicial, esta velocidad inicial en X, es lo que quiere. Entonces nos están dando los datos, prácticamente nos dan la altura, que sería 4 pies sobre 4 pies, nos dan X, que sería 5 pies, y nos están pidiendo la velocidad inicial en X. Entonces vamos a ocupar pues prácticamente la ecuación número 1. En este caso, ¿qué sería? Velocidad inicial en X, no, que sería X igual a velocidad inicial en X por el tiempo. Estamos o estaríamos pues ocupando prácticamente la ecuación número 1. En ese caso, X es igual a la velocidad inicial en X. ¿Tengo X? Sí. ¿Tengo la velocidad inicial? Es la que quiero. ¿Tengo el tiempo? No. Entonces, nuevamente ocupamos la ecuación del tiempo que ocupamos en el ejemplo número 1, que sería pues prácticamente T es igual a raíz de 2 por G de 2 por Y entre G. De 2 por Y entre G. T va a ser igual a 2 raíz de 2 por Y por menos, no olvidar, 4 pies entre, aquí va la gravedad, menos 32 pies sobre segundo al cuadrado. Como nos están dando pies, pues ocupo la gravedad en el menos 32. Entonces decimos 2 por menos 4 y no se me va a olvidar, menos 8 entre menos 32 igual raíz igual 0.5. Miren, 0.5. Entonces el tiempo sería de 0.5 segundos. Y al final, pues prácticamente encontraríamos, ya tendríamos la velocidad en X y ya tendríamos el tiempo. Lo que hacemos es despejar. Como queremos la velocidad inicial en X, el tiempo pasa a dividir y me quedaría velocidad inicial en X va a ser igual a X sobre T. Velocidad inicial en X sería X, que sería 5 pies,
y eso dividido entre 0.5 segundos. Y al final pues nos daría la velocidad inicial de la trayectoria, que en ese caso sería 5 entre 0.5. Serían 10. Miren, 5 entre 0.5 serían prácticamente 10. Si nos vamos a la respuesta, pues es prácticamente esa la que nos da, ¿verdad? Entonces la velocidad inicial en X sería 10 pies sobre segundo. Ahí estaría la respuesta. Capturen la pantalla, por favor, porque ahí está cabal ya resuelto el ejercicio número 5. Vaya, con eso pues finalizamos lo que es la jornada del día de hoy. No me queda más que agradecerles pues prácticamente la asistencia y pues voy a dejar ahorita de grabar para que quede ya pues la clase ya grabándose y pues subirla posteriormente